¿Estamos listos? Por favor, toma tu lapicero, tu cuaderno, empieza a anotar y escribir lo que Dios pueda hablarte. Recuerda, cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, venimos con expectativa porque sabemos que Dios va a hablarnos. Su palabra es viva. Una traducción de esa palabra viva es activa. Significa que la palabra activa siempre está renovando tu vida, siempre te está dando un mensaje, no solamente para tu presente. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La revelación de la palabra de Dios te lleva a tener a Dios como Dios de tu presente, pasado y futuro. Entonces, la verdad de Dios siempre se va a revelar cuando tú vienes con expectativa a Dios. Si estamos listos, hoy día vamos a empezar una nueva serie que se llama Muévete en la Palabra. Muévete en la Palabra. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios. El verbo es la palabra. Jesús es la palabra. Jesús es la palabra. Este es el principio de Dios. En la palabra existía Dios, la palabra fue creadora. Ahora, yo quiero que vayas conmigo rápidamente al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 10 al versículo 11. Dice así: el hombre contestó, Adán, estamos leyendo la historia de Adán, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Vuelvo a repetir el versículo 11. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? La historia la conocemos. Todos sabemos un poco de la historia por películas, por lectura, por muchos medios de información. Lo resaltante de esto es cómo Adán puede moverse ante una palabra extraña. Dios le pregunta, Dios se acerca a él, extrañado, ¿no? Que haya podido, o le dice, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? Sorprendido, le pregunta, ¿cómo pudiste confiar en alguien más? ¿Cómo desarrollaste esa confianza? ¿Cómo fuiste tan ligero en entregar confianza y obedecer una voz extraña? Porque cuando Dios le dice, ¿quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. Yo nunca te mostré la vergüenza, yo nunca te mostré la debilidad, siempre te mostré fortaleza, siempre te cubrí. Entonces vemos que si Dios había prohibido a Adán que coma del fruto que le dijo que no coma de ese árbol, era suficiente para creer y obedecer. Adán había visto las maravillas, el poder, la gloria de Dios, había visto la creación de Dios. Si Dios le decía, no comas del fruto de este árbol, era suficiente para darle confianza a esa palabra y no comer de ese árbol. Pero no lo hizo. Ahora, cuando tú ves que Adán comete este error, él fue despojado de su cobertura, sufre vergüenza, vive bajo maldiciones, bajo condenación, solo por actuar y comer el fruto que Dios le dijo que no coma. Solo por una palabra. Quiero que veas lo impresionante de esto. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo desobedecer una simple palabra, una palabra clara? No comas de ese árbol. No comas del fruto. Adán desobedece y actúa en obediencia a otra palabra. Adán de repente tuvo que preguntar, cuando Satanás viene y le dice a Adán y a Eva, puedes comer del árbol, tal vez él debió preguntar, ¿quién eres tú? ¿Conoces a Dios? ¿Sirves a Dios? ¿Estás sometido a Dios? ¿Cuál es la garantía de lo que tú me estás diciendo que yo haga? ¿Cómo me garantizas que esto va a funcionar? Porque lo sorprendente de esta historia es que Satanás le dice, serán como Dios. ¿Cuál es la garantía de lo que Satanás les estaba ofreciendo? Ellos tan fácilmente, de manera tan ligera, pudieron confiar y obedecer a esa palabra. ¿Pusieron en tela de juicio lo que Dios decía? ¿Por una palabra?
Dios se reveló a tu vida para restaurarte y salvarte, no para que tú puedas brindarle una ayuda desinteresada. Dios no está agradecido porque yo soy su hijo o porque yo le sirvo. Yo estoy agradecido porque Él me dio una vida eterna. Las diferencias saltan a la vista, son claras. Entonces, cuando tú observas a Adán, que se somete a esta autoridad y se somete a esta voz en una obediencia tan ligera y tan simple, tú dices, ¿cómo él pudo medir la perfección de Dios y compararlo a un concepto de obediencia tan simple? ¿De qué manera? ¿Qué vio Adán? ¿Por qué tuvo que creer en esa magnitud la voz de un completo extraño? Es más, ni siquiera le menciona ni le responde si servía a Dios o conocía a Dios o se sometía a la autoridad de Dios. Solamente pone en tela de juicio lo que Dios había dicho, porque en una de las frases dice, ¿con que Dios te ha dicho que no hagas esto? Entonces, tú observas un error terrible en Adán. Nunca vio la naturaleza del que le estaba dando una palabra. Nunca comprobó la naturaleza, la eficacia, el poder, la estabilidad de aquel que le daba esta palabra. Simplemente vio algo interesante y ligeramente aceptó y cometió un error que trajo maldición sobre la tierra. ¿Tan importante es observar una palabra? ¿Tan importante es observar y obedecer el poder de una palabra? ¿Es tan importante? ¿Cómo puedo seguir creyendo que una persona que practica la mentira puede decirme una verdad? Cuando alguien promete algo, ¿cuál es la garantía de su promesa? Cuando alguien me promete, cuando alguien me da una palabra, cuando alguien me dice yo haré tal cosa, yo voy a sostener tal cosa, ¿cuál es la garantía de su palabra? La esencia de una garantía está en asumir las consecuencias de lo prometido. La esencia de una garantía está en asumir las consecuencias de lo prometido. Satanás nunca le dijo yo voy a asumir las consecuencias si algo sale mal. Es más, cuando Dios le pregunta a Adán, Satanás no estaba allí, escapó, no asumió ninguna responsabilidad porque no había garantía de sus palabras. Él no tenía ni una sola garantía. Entonces, ¿cómo pudo ser tan crédulo Adán y Eva para desobedecer a Dios? ¿Cómo puedo ser tan crédulo? En este tiempo escuchamos justificarse a muchos líderes, conocidos y no conocidos, y justifican culpando a otros de sus malas gestiones. Ellos nunca asumen la culpa, siempre son otros los que tienen la culpa de que ellos tengan una mala gestión. Nosotros vamos a observar inclusive que muchos se quejan de lo heredado y por esa herencia que ellos tienen, no pudieron desarrollar todo lo que habían prometido. Qué triste es cuando nosotros observamos que no asumen las responsabilidades de su promesa. Un verdadero hombre asume las responsabilidades, las consecuencias de sus promesas. Un verdadero hombre asume las responsabilidades que se derivan de sus promesas. Un verdadero hombre, un hombre de bien, un hombre de valor, asume las responsabilidades que se derivan de todas sus promesas. No basta con entregar nuestra confianza y obediencia ciega a aquel que nos pide. No es suficiente. Cuando alguien te da una palabra y te dice que obedezcas esta palabra, no puede ser una obediencia ciega. Tiene que haber algo más para que nosotros podamos movernos en esa palabra. Ahora, ¿sobre qué principios estableces las decisiones de tu vida? ¿Cuáles son las palabras que tú recibes para establecer todas las decisiones de tu vida? ¿Decides el futuro de tu vida en base a tus amigos? ¿En base a lo que te dicen tus familiares? ¿En base a lo que te dicen tus padres? ¿En base a lo que te dice la ciencia? Ellos pueden darte la garantía que lo que te dicen funcionará en ti. Ellos pueden asumir las consecuencias de aquello que están prometiéndote. El día de hoy hay muchas farmacéuticas tratando de introducir en el mercado muchísimas vacunas, introducen mucha información y entregan ciertos productos que prometen que te harán un bien. Pero sin embargo, ellos no te garantizan que algo, si funciona mal, ellos se harán cargo y se harán responsables de lo que funcione mal en tu cuerpo.
Es fácil ofrecer un producto, es fácil dar una palabra, es fácil pedirte que obedezcas lo que yo te pido, pero yo no asumo las responsabilidades. Es bien fácil, ¿verdad? Vuelvo a repetir, un verdadero hombre de valor asume las responsabilidades que se derivan de las promesas que da. Asume las responsabilidades que se derivan de sus promesas. ¿Cómo podemos ser tan ligeros en confiar la palabra de otras personas y obedecer esas palabras? ¿Cuál es la garantía que nos dan para decirnos que esto funcione? Entonces, cuando enseñamos la palabra, cuando transmitimos una enseñanza y principios, ¿cuál es la garantía? La garantía radica en Dios. Cuando nosotros enseñamos, cuando Dios nos llama a compartir, tenemos la garantía de que Dios lo dijo. Tú no puedes ser garante de algo que no puedes cumplir. No puedes dar la garantía de algo que no puedes cumplir. No puedes exigir las garantías al sujeto de la promesa cuando no está calificado para sostener lo que te dijo. No puedes exigir garantía al sujeto de la promesa cuando no está calificado para sostener lo que te dijo. Esto lo vemos a diario, personas prometiendo y un grupo de otras personas creyendo en las promesas de otro. No están calificados para sostener sus promesas, pero suenan tan bien, suenan tan apetitosas, suenan tan creíbles. Hay tres cosas que limita a todo hombre: la fuerza de su carácter, el conocimiento que posee y los principios sobre los cuales estableció su vida. Estas son las tres cosas que limitan a todo hombre: la fuerza de su carácter, el conocimiento que posee y los principios sobre los cuales basa su vida. Estos tres elementos son vitales para que tú y yo podamos confiar y poder determinar que lo que dice alguien se podrá cumplir. Un hombre de poder sostiene una palabra de poder. Un hombre de poder está capacitado y calificado para sostener una palabra de poder. Hay garantía de lo que él puede decir. Quiero ir rápidamente contigo a Lucas capítulo 5, del 5 al 8. Lucas capítulo 5, del 5 al 8. Dice: un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. El versículo 5. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón: mas en tu palabra echaré la red. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron las dos barcas, que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. En esta lectura podemos encontrar 4 lecciones. La primera de ellas: aprende la palabra. Jesús se encontraba enseñando. Él enseñaba para que ellos puedan aprender y asimilar la revelación del reino de Dios. Jesús vino a traer la revelación del reino de Dios. Él vino a enseñarnos cómo el poder de Dios se revelaba al ser humano a través de la obediencia. Lo segundo que podemos ver, la segunda lección que aprendemos aquí es: escucha la palabra. Jesús les da una dirección cuando sube a la barca. Le dice: quiero que vayan y echen sus redes en lo más profundo, vayan más adentro. No se queden en este lugar, vayan más adentro. Quiero que veas cómo les da una dirección a seguir. Lo que Jesús les dijo es: los peces no van a llegar aquí donde ustedes se encuentran. Dios tenía todo el poder para hacer que los peces lleguen donde se encontraba la embarcación,
Pero ¿por qué no lo hizo? Se trataba solamente de hacer un milagro. Si ese hubiese sido el caso, hacer un solo milagro era simple. Los peces hubiesen llenado la red donde se encontraba la barca. Pero no se trataba de un milagro, se trataba de una acción que acompañaba este milagro: la obediencia. Pedro y los que estaban en la barca le dicen: Señor, hemos estado nosotros toda la noche pescando. Estuvimos aquí, estamos cansados, estamos agotados. Y aquí aprendemos la tercera lección: obedece la palabra. ¿Qué pasó con ellos? Le dicen: pero en tu palabra lo haremos. Ellos fueron más adentro donde Jesús les había indicado la dirección, donde Jesús les había dado, echaron sus redes y pescaron. Las redes se les rompían y tuvieron que llamar a sus compañeros para que entre todas las embarcaciones puedan sacar la cantidad de peces que había. Ellos obedecieron la palabra. Desestimaron el conocimiento que tenían, aún no solo el conocimiento, sino consideraron que era más confiable escuchar y obedecer la voz de Dios que creer en sus conocimientos y experiencias. Esto es maravilloso porque tú puedes darte cuenta cómo ellos desestimaron su experiencia y su conocimiento para tomar y obedecer la palabra y la voz de Jesús. Miren el orden. Primero Jesús enseña la palabra. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer en nuestra primera lección es aprende la palabra. La segunda lección es escucha la palabra. Cuando tú escuchas la palabra te da una dirección. Esa dirección es importante. Puede hacer que tú estés en el lugar donde crees que las cosas sucederán, pero cuando Dios te da una dirección, lo hace por una sola razón. Él tiene poder para hacer muchas cosas donde tú te encuentras. Pero cuando Él te da la dirección y tal vez te pide que des un paso más, sacrifiques un poco más, agotes un poco más tus fuerzas, lo que se trata es de que tú obedezcas. La Biblia dice: más importante que los sacrificios es la obediencia. Más importante que los sacrificios es la obediencia. Lo tercero que estamos viendo aquí es que tienes que obedecer la palabra. Para obedecer la palabra, tú necesitarás desestimar tu conocimiento, el natural, el que te dice a ti de manera lógica y quizás razonable, puedes hacer tal cosa. Pero en el mundo sobrenatural de Dios, las cosas que para ti pueden ser naturales, en el mundo sobrenatural de Dios se vuelven locura, porque no se puede entender. Eso se llama fe. Tú no puedes pedir que un Dios sobrenatural se mueva en la naturalidad de tu vida. Cuando Jesús tuvo que hacer el milagro de resucitar a Lázaro, todos los que estaban presentes vieron y observaron las circunstancias naturales. Señor, ya llegue. No podemos abrir esta cueva, no podemos sacar el cuerpo, porque Jesús le decía: muevan la piedra y quiero que abran este sepulcro. Lo natural no puede limitar lo sobrenatural de Dios cuando tú estás dispuesto a creerle. Es que de esto se trata, la obediencia para desatar el poder del reino de Dios. Date cuenta, Jesús le dice: Lázaro, ven fuera. Lázaro sale. ¿Qué sucedió? Fue algo sorprendente. Si tenía más de 3 días, un cuerpo descompuesto, en el momento en que Jesús lo llama, Lázaro sale completamente sano. Completamente sano. Ahora, quiero que te des cuenta, estamos en el tercer punto. Ellos tuvieron que desestimar su experiencia y su conocimiento para confiar en la autoridad y en la voz de aquel que les estaba dando la dirección. Y la cuarta lección que tú y yo podemos aprender es: mira la revelación del poder de Dios. La Biblia dice que cuando sucede esto, Pedro se arrodilló al comprobar que Jesús era Dios. El poder de Dios lo llevó al arrepentimiento, lo llevó a conectarse con Dios. Cuando tú ves el poder de Dios en tu vida, tú reconoces la grandeza de Dios porque afectó tu vida.
afectó tu vida. ¿Por qué la afectó? Porque tú estás en una acción de obediencia. No existe forma alguna que el poder de Dios, la palabra de Dios, afecte tu vida si no estás dispuesto a obedecer. Moverse en la palabra de Dios es moverse en el poder de Dios, pero no sucede si no estás dispuesto a obedecer. Aprende a moverte en la palabra de Dios, aunque no sea cómoda para ti, aunque tal vez no se ajuste a tus intereses. Pero cuando tú te mueves en la palabra de Dios, cuando tú la aprendes, cuando la escuchas, cuando la obedeces, verás la revelación del poder de Dios sobre tu vida. Es que se trata de esto. No se trata de tener la revelación y ver la respuesta de Dios sobre mi vida solo para sentirme alegre, sino para testificar y decir a los demás que Dios es un Dios real. Muévete en la palabra. Muévete en la palabra de Dios. Si en alguien tienes que confiar, es en Dios y en su palabra. No determines decisiones sobre tu vida pidiendo y obedeciendo, entregando confianza a personas que te piden una fe y una obediencia ciega sin darte la garantía que ellos pueden cumplir lo que te prometen. No puedes pedir, exigir garantías al sujeto de la promesa cuando no está calificado para sostener lo que te dijo. Pero Dios es el creador del universo, está más que calificado para poder decirte: lo que yo digo lo cumpliré. Esto es maravilloso, saber que lo que Dios dijo lo va a cumplir. No te muevas en tus emociones, no te muevas en la palabra del hombre, no te muevas en la palabra de la ciencia, muévete en el poder de Dios, va por sobre todo conocimiento humano. Sí, es muy importante poder escuchar y poder medir con la sabiduría de Dios todo aquello que nos rodea de forma natural. Pero Dios tiene todo el poder. La Biblia dice: Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra de Dios enseña que el que cree en Él no será avergonzado. Empieza a confiar más en lo sobrenatural de Dios. En su palabra va más allá de lo natural. Nuestra vida natural se limita a las circunstancias, a las imperfecciones, a las maldiciones, a las enfermedades, a la depresión, a la tristeza. Esta es la vida natural que tú y yo observamos todos los días. Pero la palabra de Dios dice: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino permanece para siempre. La palabra de Dios dice: aquellos que confían en Dios serán como las águilas, volarán, correrán y no se cansarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Está hablando de promesas divinas que van por sobre cualquier otra circunstancia adversa. Hoy yo quiero invitarte que empiezas a confiar en la palabra. Muévete en el poder de la palabra. Aprende la palabra. Escucha la palabra. Obedece la palabra. Y mira la revelación del poder de Dios. Al final de esa línea, mira la revelación del poder de Dios a través de la obediencia. ¿Quién da la garantía? ¿Quién es el garante de la palabra de Dios? Dios mismo. Primera de Juan 5:14. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos, que si Él nos oye, sabemos que tendremos todo aquello que le hemos pedido, porque Él nos escuchó. Yo quiero invitarte a que en este tiempo confíes más que nunca en la palabra que Dios desató a este mundo para revelar su poder. La única manera que tú y yo somos afectados por esa palabra es a través de la obediencia. El poder de Dios no se desata por un conocimiento. El poder de Dios no solo se desata por escucharla. El poder de Dios sobre tu vida y sobre mi vida se desatan por obedecerla. Recuerda que la obediencia no es cumplir una orden. La obediencia es hacer tuya la palabra
la palabra de Dios para que se vuelva parte de ti. No es cumplir una orden. No te sientas obligado a cumplir una orden. Siéntete privilegiado de hacer tuya la palabra de Dios para que puedas ver el poder de Dios en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en aquellos que amas, revelado a través de tu obediencia. Tu obediencia extiende bendición. Tu obediencia bendice a tu familia. Tu obediencia trae el poder de Dios para que alcance a los demás. Eso hace la obediencia. Yo quiero invitarte en esta mañana que puedas cerrar tus ojos allí donde estás y puedas venir a Jesús, correr a Él y decirle: Jesús, te necesito en mi vida. Jesús, necesito que tú seas mi Señor. Jesús, te necesito conocer. Dios no es un Dios para que llegues a Él solo para pedirle favores. Dios es más que esto. Dios no es un Dios solo para hacer milagros en tu vida. Dios es más que esto. Él desea ser tu Salvador. Él desea ser tu Salvador. Esperamos una eternidad al lado de Él. Juan 3:16 te relata la verdad del Evangelio, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. La verdad del Evangelio la puedes encontrar resumida en Juan 3:16. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy quiero presentarte a Jesús. Hoy quiero mostrarte la esperanza de una vida eterna al lado de Jesús. A la esperanza de tener una vida eterna al lado de Jesús. Corre a Él. Señor, yo oro por cada persona que en esta mañana se ha conectado contigo. Yo oro por cada persona, Señor, que está en este momento escuchando esta enseñanza. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú puedas salvarlos. Llega a su vida, que ellos puedan arrepentirse a través de la convicción de tu Espíritu Santo, que ellos puedan nacer de nuevo a una vida completamente diferente. Señor, yo oro por todos aquellos que están enfermos. Sánalos en el nombre de Jesús. Restaura sus vidas en el nombre de Jesús. Señor, yo oro para que tú puedas levantarlos del lugar donde están, puedas suplir sus necesidades. Cumple tus promesas en aquellos que decidieron confiar y obedecer a tu palabra. Que tus promesas se cumplen en ellos. En el nombre de Jesús. Amén.